Bueno, buenas tardes, apreciados estudiantes. Vamos a iniciar nuestra videoconferencia de hoy, jueves 13 de noviembre. Este es el grupo de cálculo vectorial, grupo A. Bueno, antes de empezar a trabajar nuestra videoconferencia, voy a ir aquí a la sección de avisos, solo para recordarles que eh, ya le pongo aquí, ya había sido mandado, pero le voy a poner la estrellita para que la puedan ver más fácil. El martes 11 de noviembre a las 7:04 mandé el aviso de las notas definitivas del segundo corte, que ya están tanto en el aula virtual como en Univets. Entonces, pues donde les recuerdo que hasta mañana, lo mandé el martes, ¿no? El martes 11 de noviembre, hasta mañana 14 de noviembre, hay plazo para presentar cualquier tipo de reclamo u observación sobre la nota, que ustedes detecten que algo me quedó mal calificado. Entonces, pues en ese momento yo lo podría revisar al otro día. ¿Por qué? Porque el sábado 15 de noviembre cierran la plataforma. Entonces, por eso plazo máximo de presentar algún tipo de reclamo o observación hasta el viernes. Muy importante, más allá de ver que sus notas están bien validadas y todo, en el aula virtual, lo más importante es revisarlas en Univets. Y recordar que en Univets se digitan de 0 a 500. Entonces, si usted, por ejemplo, sacó 45, pues en Univets debe estar 450. Recuerden, pues ustedes son de cálculo vectorial, ya tienen experiencia, ¿no? Pero recuerden que la plataforma oficial de notas es la de Univets y allí es donde van a estar digitadas y donde el sistema de notas de la universidad lo va a tener en cuenta. En el aula virtual no, en el aula virtual lo que se hace o lo que hacemos los profesores al final es bajar, digamos que el fichero de calificaciones por si cualquier cosa a futuro, pues ahí está, digamos, la sustentación de dónde se sacó la nota que se sube a Univets. Pero la plataforma oficial y la que tiene en cuenta la universidad para el registro de notas es Univets, para que lo revise. Bueno, entonces eso, frente, precisamente muchachos, eh, eso precisamente muchachos, frente a lo que es, digamos, la parte de notas, ¿ok? Entonces, de acuerdo a eso, pues no sé si Carlos, Oscar, Laura, ya que están aquí conectados, ¿ustedes ya revisaron? Sí, señora, de mi parte sí ya. Sí, Todo profe, bien. yo también. También todo ok. Ah, bueno, listo. Ok. Entonces, de todas maneras, como lo dejo grabado para todos, pues ya saben, ¿no? Hasta el momento, pues no he recibido ninguna observación, o sea, vamos bien, pero recuerden que el último plazo es mañana. Bueno, entonces ahora sí voy a volver a compartir pantalla y vamos a empezar a trabajar nuestro tema de hoy, que es campos vectoriales. Espere, cierro acá, que este es nuestro primer tema de el tercer corte. Lo voy a poner en grande. Por favor, muchachos, me confirman que efectivamente ustedes lo estén viendo. Sí, señora, se ve. Bueno, entonces vamos a hablar de campos vectoriales. Entonces, primero vamos a definir qué es un campo vectorial. Entonces, vectorial viene de vectores, ¿no? Gráficamente, estamos hablando de flechitas cuando hablamos de vectores. Entonces, cuando yo hablo de un campo, estoy mirando es la agrupación de los vectores que hay en ese conjunto, en un conjunto. Ese conjunto puede ser una región plana, es decir, en 2D, que sería un vector en 2 dimensiones, o una región en el espacio, que sería en 3D o R3,
que sería un vector en 3 dimensiones. Ese campo vectorial se define de la siguiente manera, o sea, se define mediante una función general que me da la forma de todos los vectores que pertenecen a ese conjunto. Entonces vamos a mirar la definición formal. Sea de un conjunto en R2, una región plana, o sea, el plano cartesiano normal, XY, un campo vectorial sobre R2 es una función f mayúscula, porque la f minúscula es para funciones normales en varias variables, f mayúscula, que asigna a cada punto XY en el conjunto D, en el plano, un vector bidimensional de acuerdo a esta función, f de x, y. Esa función, ¿cómo se escribe? Es una expresión que aquí llamamos p de x, y en y, más otra expresión q de x, y en j. Eso es para un campo vectorial en 2D. Entonces, en 2D. A variable real, por eso se dice que es R2. Y ahora vamos a un campo vectorial en 3D. Bueno, en 2D el campo vectorial está bajo el conjunto D, o se simboliza bajo el conjunto D. En 3D el campo vectorial se simboliza bajo el conjunto E. Entonces un subconjunto de R3, un campo vectorial sobre R3, es una función, lo mismo, f mayúscula que asigna a cada punto n. En cambio, aquí en los puntos n, como estamos en 3 dimensiones, tiene 3 coordenadas, x, y z. Mientras que en 2D era 2 coordenadas, x y y. Entonces, a cada punto que está en esa región, en ese subconjunto E, se le asigna un vector. Ese vector tridimensional f de x, y, z tiene la siguiente forma. Una expresión P en X, Y, Z en Y, más una expresión en J, que se llama Q de X, Y, Z en J, y otra expresión en Z, que es R de X, Y, Z. Recuerden que Y es la coordenada en X, J la coordenada en y K la coordenada en Z. Y este es un campo vectorial en 3D. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ver gráficamente eso cómo es. Entonces aquí yo primero les voy a dar la idea, digamos, manual de hacerlo, pero luego les voy a dar nuestra graficadora de campos vectoriales en 2D, porque de manera manual es complicada de ver. Entonces me definen este campo vectorial. F de x, y me va a generar todos los vectores en el plano cartesiano que cumplen esta ecuación. Menos y en y más x en j. ¿Qué quiere decir? Que para el punto xy 1, 0, por ejemplo, ¿cómo sería su vector asociado? Entonces dice menos y en y. Entonces, la coordenada en y para el punto es 0, quedaría 0 en y más x en j. La coordenada en x para el punto es 1, entonces 1 en j. Se puede escribir de esta manera, que es la notación que a mí más me gusta, o así, como pareja, pero con punticas o con flechitas, el paréntesis a ambos lados, 0,1, perdón. Para x, y, 2, 2. Entonces dice, menos 2 en y. Este 2 quedaría acá, menos 2 en y, en la componente y, más x en j, 2 en j. Entonces este sería el vector menos 2, 2. Para el punto 0, 3 sería menos 3 en y, más 0 en j. O sea que el vector sería menos 3, 0. Dice, ubico el punto en el plano cartesiano. Eso es lo primero que hay que hacer. ¿Cómo se hace manualmente? Entonces, 1, 0. En ese punto que ubiqué defino los nuevos ejes coordenados, por tanto el punto que ubiqué es el nuevo origen. Y en los nuevos ejes coordenados ubico el vector. Aquí está el vector ayudado, no hecho de manera manual, sino ayudado con la calculadora de derivadas. Voy a picar ahí. Y antes acá, entonces voy a ir a nuestro curso.
y voy a ir aquí a tercer corte, que ya lo puse destacado, que es nuestro final, enlaces de interés. Y aquí aparece aplicativo GeoGebra, le pongo zoom para que lo puedan ver mejor. Campos vectoriales en 2D, ahí está. ¿Sí? Aquí está. Sin embargo, pues yo ya lo tengo aquí y puse ese link acá. Bueno, lo vamos a hacer y realmente los vamos a hacer con este aplicativo. Pero como yo quiero que ustedes sepan de dónde es que salen estas figuras que van a pintar acá, entonces lo vamos a hacer primero manualmente. Pero encierro aquí esta ventanita y lo necesito en 2D. Este es en 2D. Entonces lo primero que vamos a hacer, dice acá, es ubicar el punto en el plano cartesiano. Tengo 3 puntos, 1, 0, 2, 2 y 0, 3. Entonces voy a ubicar esos puntos. 1, 0. Voy a ubicar el primer punto. Entonces ahí está. Le di un poquito de zoom para poderlo ver. 1, 0. Entonces vamos a hacer el vector. El vector que le corresponde es 0, 1. 0 en I, 1 en J. Entonces voy a escribir vector, ¿cómo se hace acá? Entonces vector, vector punto, y pongo entre paréntesis 0, 1. Ese es el vector. Ustedes aquí lo pueden, venga, le pongo otro color. Ahí está. Ustedes aquí lo pueden notar, es el vector U. Y ese vector U, como no le dije de dónde lo sacara, GeoGebra, y ustedes saben cuando vieron álgebra lineal, se saca del punto del origen. ¿Sí? Vamos bien ahí, ¿cierto? Señora. Ok. Pero resulta que dice, en el punto que ubiqué, ese va a ser nuestro eje coordenado nuevo. Y ahí es donde vamos a ubicar el vector. Entonces, yo si tengo lápiz y con lápiz y regla, entonces yo cojo el vector y lo pinto acá, ¿cierto? Así manualmente. Pero pues como tenemos GeoGebra, para que no quede así como medio chueco y feo, entonces acuérdense que le damos este comando que dice traslada. ¿Traslade quién? El vector asignado, que es U, al punto inicial. Como este era el primer punto, GeoGebra le puso A al punto inicial. Y este es el vector que a mí me interesa. Entonces le vamos a poner, ¿listo? Y para no confundirnos, el vector original no lo borramos, porque si no lo quitamos, pero lo ponemos transparente. Pico ahí y ahí se le quita el, ¿cómo se llama? El color. Entonces quedó que para el punto, venga, le ponemos acá propiedades, acá, para el punto me muestre nombre y valor. Para el punto 1, 0 le correspondió este vector, el vector 0, 1. Mírenlo acá. ¿Sí? Vamos a mirar para 2, 2. Entonces voy a poner ahora el punto 2, 2. Este es el punto 2, 2, B. Y hagámosle el arreglo de una vez, nombre y valor. Para el punto 2, 2, ¿cuál fue el vector que le salió asignado? De acuerdo a la fórmula, menos 2 en I, 2 en J. Entonces lo mismo, vector punto menos 2, 2. Ese es el vector. Pero este vector no me sirve que salga del origen, porque el nuevo origen es el punto inicial donde se quiso trabajar. Entonces decimos traslada y le digo traslada vector. Entonces, ¿cuál sería el vector? W. Entonces pongo acá W al punto inicial B. Ahí está. Y este lo hacemos transparente. Entonces ya dio un vector más grande. Mírenlo acá. ¿Listo? Y miremos el último, 0, 3. Para este. Entonces vamos a sacar el vector que le corresponde. Vector punto, entonces este sería menos 3, 0. Ese es el vector que le corresponde. Ay, espere.
No, espere, ¿qué hice yo? Espera acá. Para 0,3 menos 3,0, sí. Para este, propiedades, dejémosle nombre y valor. Entonces, ahora sí, vector acá, vector punto, ahora sí, menos 3,0. Ay, pero ¿por qué no me lo toma? Venga, lo vuelvo a anotar, a ver. Está hoy como rebelde. Vector punto, paréntesis. Si este es menos 3, mírelo acá. Aquí está. Y ahora le vamos a dar traslada. Vector, este vector está con B mayúscula, coma, punto inicial, C. Recuerden que los puntos siempre se escriben con mayúscula. Entonces, este lo pongo transparente y este, pongámoslo con otro color, un verde ahí. ¿Listo? Y ahí tenemos estos. Los vectores. Mírenlo, ahí está. ¿Listo? Ahora, con estos, si yo lo quiero hacer manual, con estos no basta, porque la idea es mirar cómo se mueve ese campo vectorial. Entonces toca sacar por lo menos un grupito de unos 10 vectores más o menos para ver el sentido. El sentido en el que se está moviendo ese campo de vectores es en contra de las manecillas, circular en contra de las manecillas del reloj, como lo pinta acá. Entonces, por esa razón es que nosotros vamos a usar la calculadora de campos vectoriales en 2D, porque hacerlo manual se puede hacer, no es imposible y además miren que no es difícil, pero uno se demora mucho para poder observar bien cómo es el flujo de esos vectores. Entonces, f de x, y va a ser la componente en y, g de x, y va a ser la componente en j. Entonces, la componente en y decía menos y, y la componente en j decía x. Verifico. Mire, menos y en y, x en j. Y verifico que esté bien escrito y le digo grafique el campo. Ahí está. Ahí se ve la curva. Yo puedo hacerle el dominio más grande o más pequeñito. Ahí sí. A su gusto depende de lo que le estén pidiendo. Y esto fue lo que nos dio. Entonces, ¿qué me dio? Me dio que está girando, está moviéndose en forma circular. ¿En qué sentido? En contra de las manecillas del reloj. Ahora, voy a mirar dice, trace un boceto del campo vectorial F con un diagrama. Entonces, este fue el F que me dieron. F de x, y es igual a y en y más x en j, todo sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Si ustedes miran, esta es la norma del vector. Pero para yo poderlo meter en la calculadora no puedo meter esto así, porque hay una fórmula para la componente en x y otra fórmula para la componente en y. O dicho de otra manera, esta es la componente en x, sería en y. La segunda es la componente en y, en j. Entonces quedaría y dividido en la raíz de x cuadrado más y cuadrado, ¿sí? Porque este es el denominador común para todo el vector, en y. Más x dividido en la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado en j. Entonces vamos a ir acá, le voy a decir que refresque. Entonces, ¿cómo es? X, perdón, y, aquí es y, dividido, voy a usar, la raíz cuadrada es el comando sqrt, paréntesis, y aquí pongo x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Listo? Sí. Ahí está, perfecto. Ahora, para no volver a repetir, cojo acá, coman C, coman B. Siempre que doy Enter, él lo arregla y lo escribe mejor. Esta es la otra, ¿sí ven? Enter ya. X sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Miren ahí.
y le voy a decir que me grafique el campo. Es este. Yo creo que con ese dominio está bien. Entonces, ¿qué se ve? En la parte de arriba el flujo va de esta forma, en la parte izquierda y derecha va de esta forma y en la parte de abajo va de esta forma. ¿Listo? Entonces, ese es el flujo del campo de vectores que tenemos en 2D para estas dos funciones o ecuaciones del campo de vectores. En 2D. Hasta ahí. ¿Vamos bien, muchachos? Sí, señora. Listo. Cualquier cosa que vean que de pronto está confusa, me paran ahí, ¿no? La idea es, pues, obvio, terminar el tema, pero pues tampoco ver el tema por verlo. Bueno, entonces eso es en 2D. En 3D, entonces lo mismo, el mismo proceso, me devuelvo acá, ubico el punto, acá era en el plano cartesiano, allá, como es 3D, en el espacio cartesiano. En el punto que ubiqué defino los nuevos ejes coordenados, por tanto el punto que ubiqué es el nuevo origen, y en él es que voy a ubicar el vector. Entonces dice f de x, y, z, dice zk. No hay ni i ni j. ¿Qué quiere decir? Que en i y j la coordenada es 0. Entonces, ¿cómo se escribe la ecuación ahora sí? Bien, para este campo vectorial. F de x, y y z igual a zk o lo mismo, igual a 0 en i más 0 en j más z en k. Entonces miramos, punto. Para el punto 0, 1, 2, el vector es 0, 0, 2. Entonces mírenlo aquí. Para el punto 1, 1, menos 3, el vector es 0, 0, menos 3. Y ayudándonos con GeoGebra tenemos un flujo vectorial que a partir del plano XY lo que está positivo va hacia arriba y lo que está negativo va hacia abajo. ¿Eso cómo se llega a esa conclusión? Con la calculadora de campos vectoriales en R3, que es la que está aquí. Listo, voy a ponerla en grande, lo encierro acá. Entonces aquí está un campo vectorial pintado. Acá, por ejemplo, aquí. ¿Sí ves? Está saliendo, salen todas las flechas como del origen, van hacia afuera. A eso se le llama fuente. Más adelante vamos a ver teorema de divergencia y teorema y rotacional, y ahí miramos cómo, de acuerdo a eso, me están diciendo cómo es la forma de los campos vectoriales. Este es un campo vectorial. Voy a tomar la foto. Digamos, haciendo como un símil de esta misma manera se pueden describir campos magnéticos y campo gravitacional, ¿verdad? Ajá, sí, señor. Es que un campo vectorial, esas son las aplicaciones, campos gravitacionales, campos electromagnéticos o campos solamente magnéticos. Ajá, todos esos son campos vectoriales. ¿Listo? Entonces, como estamos haciendo, entonces la expresión, la primera, la I, mira, aquí me dan la información, ¿no? Px, YZ es la coordenada en I, Q de X, YZ es la expresión de la coordenada en J, y R de X, YZ es la expresión en la coordenada acá. Entonces, para el que a mí me dieron que era sencillito, era 0, 0 y Z sí quedaba Z. De pronto, para que no se vea tan cortico, sumámosle la escala. Pongamos la escala de 1. Entonces, miren. Y ahí se ve, a partir del plano cartesiano, X, Y, que es el plano cartesiano es el que está en el suelo, en 3D. Entonces, lo que está positivo, Z positivo, van subiendo. ¿Y qué tan largo o tan corto es el vector? Depende del valor de Z, ¿no? Si Z es 1, pues mire que estos primeros vectores son más pequeñitos. Si Z es 2, aquí en 2, pues son más grandes. Si Z es 3, de aquí salen más, ¿no? Y
Luego del plano cartesiano hacia abajo, como es negativo z, pues todos los vectores van hacia abajo. ¿Listo? ¿Y cómo se hacía manualmente? Entonces acá, ahora sí le voy a decir 3D. Entonces, iremos para estos dos vectores, 0, 1, 2. Digo, para estos puntos. 0, 1, 2. Le corresponde el vector punto 0, 0, 2, porque es el vector z, ¿no? Pero lo mismo, el nuevo origen es el punto donde me interesa. Entonces traslada el vector u al punto inicial a. Y este lo pongo transparente. Y ahí ya va. Para el vector, segundo vector, 1, 1, menos 3. Para el punto, perdón, no es vector, sino punto 1, 1, menos 3. Entonces vamos a escribir su vector. Entonces su vector correspondiente sería, recuerden que las dos primeras coordenadas son 0 y la tercera coordenada que es z es el valor de z, menos 3. Ahí está. ¿Listo? Entonces, como no es con respecto al origen, sino con respecto a B, le digo que traslade. Traslada el vector W, que está en minúscula, con respecto al punto B. Ese es. Pues quedó acá. Le damos un poquito de zoom para que lo vean bien. Ahí está. ¿Sí? Y aquí están todos los otros vectores. Bueno, aquí está con I, J, K, el que hicimos. Y este, que es X en Y, Y en J, Z en K, que es el que sale automáticamente cuando uno lo abre, ¿no? Pero igual ustedes lo pueden manipular. Y de hecho lo vamos a hacer con las calculadoras, pero con las graficadoras de campos vectoriales, porque recuerden que lo que me interesa es saber cómo se mueven esos vectores para poder establecer el flujo vectorial dentro de un campo. Entonces, campo gravitacional, campo magnético, campo ya cuando le metemos energía electromagnético. Por ejemplo, para un campo me interesa saber cómo se mueven ciertos fluidos, ¿cierto? Entonces, eso me ayuda a saberlo mucho más rápido y más eficientemente con las dos calculadoras, la de 2D y la de 3D. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señora, vamos bien. Ok, entonces ahora vamos a empezar como a mirar cómo es donde se comportan los campos vectoriales y qué se puede hacer ahí dentro de esos campos vectoriales. Entonces, lo primero es que vamos a mirar un campo vectorial. Disculpe, yo he Señor, tenido la oportunidad, digamos, de trabajar digamos, con modelación hidrológica de cuencas. Entonces, cuando uno modela cuencas digamos, en un software que maneje 2D, entonces uno puede observar, acorde con la topografía y acorde con todas las variables, cómo serían las líneas de flujo de escorrentía en esa cuenca. Esto digamos, es aplicación también de esta teoría, ¿verdad? De campos vectoriales. me parece que sí, pero como no conozco bien digamos, el sector de geología, de pronto no podría decirte que sí. Voy a mostrarte algo y me dices No es geología, es más hidrología, es para analizar el flujo de para la ir. escorrentía cuando se Ah, genera, cuando se produce la precipitación, cómo se genera la escorrentía, digamos, en una cuenca, acorde con la divisoria de aguas y toda la topografía del terreno. es para fluidos. No, para fluidos sí es Sí, la correcto. aplicación. Ajá, sí, señor. Mira, te iba a mostrar lo que yo les he ido como mostrando. Este lo hice bueno, para ingeniería informática funciona cualquiera porque ellos, digamos, ustedes les plantean un problema o cualquier área y ellos deben sacar que eso es lo que vamos a ver después. O sea, ahí vamos, que es cómo se presentan. Entonces, la presentación del flujo, que puede ser en un fluido,
Un fluido puede ser agua, puede ser un plasma, ¿sí? Entonces, de acuerdo al teorema de la divergencia, puede ser un sumidero, es decir, todo va hacia adentro. Me imagino que eso es a lo que te refieres con cuenca, hacia adentro. Sí, señora, ahí se manejan también esos mismos términos sumideros y todas esas Ah, cosas. listo. Puede ser una fuente saliendo, ¿m? O como este que es con esta es una fuente, está saliendo. Hay un punto de donde sale. O puede ser de divergencia cero, que simplemente indica que siguen un, un camino, una tendencia, sin cambiar ese camino. ¿Listo? Pero ojo, esto es por pedazos del plano cartesiano o en 3D, pedazos del 3D, porque en una parte puede ser fuente y en otra parte puede ser sumidero. Eso lo determina la divergencia. Y cuando hay algunos, venga aquí todo este, que empiezan a girar, como por ejemplo el que les puse, mire que esta es la imagen de este de acá, lo estaba analizando para el material, que lo vamos a ver, entonces empieza uno a analizar el rotacional, ¿sí? Porque hay unos que pueden ser con divergencia menor que cero, es decir, un sumidero, pero no un sumidero lineal, sino un sumidero que también está rotando. Por ejemplo, un remolino, ¿no? Que se da en el agua, o un remolino que se da en el aire cuando muestran los huracanes, ¿no? La descarga del inodoro. Ah, el inodoro, ese es el ejemplo para todos, ¿no? Todos tenemos un inodoro en la casa. Ese es, entonces, mirar el rotacional. Pero bueno, antes de ir para allá, ¿No? Y eso que dependiendo, digamos, la ubicación geográfica en el planeta del inodoro, el agua gira hacia un lado o gira hacia el otro. sí, porque entonces ya son campos vectoriales donde intervienen más de una variable. Entonces no es solamente, eh, digamos que el flujo de corriente, sino que también estaría el campo gravitacional. Exacto. Bueno, su merced va bien adelantado, está bien juicioso, muy bien. Entonces vamos a ir acá, a ir mirando. Entonces la idea, ya yo creo que se están dando ya como la idea. La idea es uno poder mirar cómo es ese flujo, porque si uno sabe cómo es ese flujo, puede predecir cosas que pasan en ese flujo y que le interesan a uno. ¿Listo? Para poder saber cómo es ese flujo, pues es muy fácil si yo tengo un campo conservativo, porque el campo conservativo es lo que me dice, esto se mueve así y se mantiene. Si no lo es, pues no es que sea imposible, pero pues ya toca modelarlo un poco más con más cuidado. Entonces yo digo que un campo vectorial F se denomina campo vectorial conservativo si existe una función F minúscula, mire, F es el campo de vectores y F minúscula es una función como las que vimos, funciones en varias variables, tal que resulta que ese campo vectorial es el resultado de sacarle el gradiente a una función en varias variables. A eso se le llama campo gradiente y todos los campos gradientes son conservativos. Entonces, si el campo gradiente es en 2D, entonces, ¿cómo se define? La expresión en Y es la derivada parcial con respecto a X de la función. La expresión en J es la derivada parcial con respecto a Y de la función. Eso es en R2. Y si es en R3, entonces la expresión en Y es la derivada parcial con respecto a X de la función en varias variables. En J, la derivada parcial con respecto a Y de esa función en varias variables. Y en Z, la derivada parcial con respecto a Z de esa función. Entonces, si yo tengo un campo vectorial que yo sé de antemano que salió de sacarle el gradiente a una función en varias variables, yo ya sé que ese campo es conservativo porque viene de un gradiente. Entonces, campo gradiente es lo mismo que campo conservativo. Esa función que genera el campo conservativo o campo gradiente se le conoce como potencial del campo. Entonces, miren este ejemplo. Dada la función f de x, y igual a x al cuadrado más y al cubo, menos 3x al cuadrado más 8y a la 5,
Me dicen encuentre el campo conservativo asociado. Esta es una función en varias variables. Yo quiero encontrar el campo conservativo, el F mayúscula. ¿Cómo lo saco? Con su gradiente. Entonces saco el campo gradiente de esa función potencial de campo. Entonces el gradiente de esa función potencial sería la derivada parcial con respecto a en x en y más la derivada parcial con respecto a y en j. Entonces, cojo acá, puse con moradito x y con verde y. Entonces, con x, derivada de x al cuadrado, me daría 2x por y al cubo, ¿no? Menos 3x al cuadrado, derivada parcial con respecto a x. Derivada de x al cuadrado, 2x por menos 3, menos 6x. Ahora, más 8y a la 5, derivada parcial con respecto a x. Aquí no hay x, esto juega como una constante, y la derivada de una constante es 0. Quiere decir que en la componente y me dio 2xy al cubo menos 6x. La componente en j, entonces, es la derivada parcial con respecto a y. Entonces, aquí, derivada parcial de y al cubo es 3y al cuadrado por x cuadrado. Mírenlo acá. Aquí, derivada parcial con respecto a y. Aquí no hay y. Entonces, esto juega como una constante y la derivada de su constante es 0. Cuando es 0 no se anota. Derivada parcial de 8y a la 5 con respecto a y. Entonces, 8 por ahora no lo miro. Derivada de y a la 5 es 5y a la 4. Entonces, queda acá. Hago las cuentas para j. Dice 3y al cuadrado, x al cuadrado, pues por orden alfabético uno escribe primero x cuadrado, luego y cuadrado. 8 por 5, 40, y a la 4 en j. Entonces el campo conservativo f de x, y es 2xy al cubo menos 6xy en y. Y en j, 3x cuadrado y cuadrado más 40y a la 4 en j. Su gráfica es esta. Es decir, lo que está acá viene así. Ese es el flujo. Van unas rectas y otras van para allá rectas y otras van para allá rectas. Listo. Ya ahorita miramos de dónde salió la siguiente. Ahora, si yo tengo la función en varias variables, su gradiente me genera un campo vectorial conservativo y paré de contar. Lo interesante es al revés. Determinar si un campo es o no es conservativo cuando no tengo la función potencial. Porque si tengo la función potencial, simplemente saco el gradiente y ya sé que ese es conservativo. ¿Cómo hago para saber si algo es conservativo o no sin tener su función potencial? Entonces, ¿cómo sabemos si es o no conservativo? Entonces, hay un teorema para 2D y para 3D. Vamos a mirarlo para 2D. El de 3D no alcanzamos hoy, se ve mañana. Entonces yo tengo una función que está definida, una componente en y, una componente en j. Un campo vectorial es conservativo si su derivada parcial en componente y con respecto a y es igual a la derivada parcial de la componente en j con respecto a x. Si eso es cierto, es conservativo. Y a los que son conservativos, ojo, se les puede hallar su función potencial. Entonces vamos a mirar este. Este dice, bueno, este que yo tengo. 2x al cubo, 2xy al cubo menos 6x, más 3x cuadrado, y cuadrado más 40, y a la 4. Este se supone que ya sabemos que es conservativo. ¿Por qué? Porque resultó del gradiente de este. Pero lo vamos a verificar con el teorema. Entonces le damos acá. Entonces, 2xy al cubo menos 6x. 2x por y al cubo, espacio, menos 6x, acá. Y la otra,
3x cuadrado y cuadrado, 3x cuadrado por y al cuadrado más 40y a la 4. Par espacio más 40y a la 4. Ahí está, verifico. Entonces miremos el campo, es este, ¿no? El que yo puse acá. Y de antemano sabíamos que era conservativo porque salió del gradiente. Pero vamos a verificar el teorema. Verifique si el campo es conservativo. Entonces cojo esta que es la coordenada en Y, mírenla, y la derivo con respecto a Y. Esta que es la coordenada en J, toda, aquí está, y la derivo con respecto a X. Me dio que eran iguales, entonces es conservativo. Ahora miremos este, el que no es menos 3x más y al cuadrado, menos 3x más y al cuadrado, y en la otra es 9x al cuadrado menos xy. 9x al cuadrado menos xy en j. ¿Sí? Entonces vamos a ver, miremos primero cómo es la gráfica. Miren ese despeluque, no se sabe exactamente para dónde va, ¿no? Eso. ¿Listo? Y miremos si es conservativo. Cogimos la componente en y la derivamos con respecto a y, dio 2y. Esta que es la componente en j y la derivamos con respecto a x, dio 18x menos y. No son iguales, por lo tanto no es conservativo. Cuando dice no es conservativo, cuando no es conservativo, la segunda pregunta es gratis. Por tanto, no tiene función potencial, no hay que encontrarla. Si es conservativo, este sí es conservativo, pero vamos a verificarlo. Yo ya lo tenía hecho acá. 2x menos 3y. 2x menos 3y. Y la otra es menos 3x más 4y. Menos 3x más 4y. Menos 8. Listo. Grafique, miren, esto tiene sentido, ¿no? Aquí en la mitad van en diagonal y por encimita giran a la izquierda, pero giran hacia arriba, giran hacia abajo. Y el campo es conservativo y tiene sentido, ¿no? Porque tiene como una forma definida para uno poder describir el flujo de vectores. Entonces, 2x menos 3y, que era la componente y, se deriva con respecto a y, da menos 3. Menos 3x más 4y menos 8, que es la componente en j, se deriva con respecto a x y da menos 3. Yo igual. Entonces, este sí es conservativo, por lo tanto, hay que hallarle la función potencial del campo, es decir, encontrar cuál es la función en varias variables que al sacarle el gradiente me dé esto. Y eso lo vamos a hacer la otra clase. Ah, bueno, aquí estaba de manera manual los dos anteriores, ¿no? Y está este. La otra clase vamos a trabajar qué es cómo se ya sabe que un campo vectorial en 3D es conservativo mediante este teorema, un ejercicio, y vamos a mirar cómo, si yo tengo que un campo vectorial es conservativo, cómo calculo la función potencial. Más teorema de la divergencia, de la convergencia. Ahí miramos, pero de la divergencia, de la convergencia no. Y del rotacional. ¿Listo? Y ahí miramos si ya podemos empezar integral de línea. Profe, disculpe, otra aplicación de campos vectoriales, porque yo también como trabajado es cuando uno hace modelación de calidad de agua, donde uno analiza cómo es la dispersión de distintos contaminantes o solutos en una masa de agua. Entonces, digamos que también se manejan los software bajo este mismo
¿Oscar se fue? ¿Era Carlos? Carlos. Carlos. Era Carlos, profe. Sí. Sí, eso tiene varias aplicaciones. Ay, pues sería chévere, Carlos, si pudieras como mostrarnos algo. Pues ya hoy no, porque tengo clase con el otro grupo, no con el otro grupo de vectorial, sino que tengo uno de chicos nuevos, de los chiquitos, de matemáticas básicas. Mirar si, como tú manejas eso, de pronto un ratico, cuando después de que yo explique divergencia y rotacional, te puedo dar el permiso de presentar pantalla y si nos muestras algo de esos softwares que tú manejas. Porque es que de verdad lo de cálculo vectorial tiene muchísima aplicación. Claro que sí, profe, ahí podemos mostrar algo. Listo, entonces prepara algo cortico que no se extienda mucho mañana. O si no, para la otra semana si te queda muy encima, ¿no? Porque yo también entiendo que tú tienes que trabajar para de hoy en 8 para mirar una aplicación en vivo. Listo, claro que sí, profe. Listo, Carlos, muchísimas gracias. Entonces, muchachos, como hoy era cortica, entonces la bibliografía, como siempre, recuerden que no hay lío, que ustedes tomen cosas de un libro porque no nos estamos inventando pues nada nuevo, siempre y cuando vemos la bibliografía. Tomado con fines didácticos, aquí tomé imágenes de El Stewart y unas las tomé de Larso. Bueno, las de GeoGebra, sí, ahí en la misma línea sale pues la bibliografía, ¿no? De quién es. Y muchísimas gracias, muchachos, por la atención prestada. Yo les subo las diapositivas de una vez y el video, por ahí en 1 horita, 2 horitas se lo subo. Listo, profe, gracias. Buenas noches. Gracias, Bien, profe. Buenas tengan noches. buena noche, que